Mi nombre es José Bubis. Para contar un poquito de mi historia, yo soy licenciado en química justamente de la Universidad Simón Bolívar. Luego hice mis estudios de posgrado fuera en la Universidad de California en San Diego y posteriormente hice un trabajo postdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology, también en Estados Unidos. Desde 1989 trabajo en el Departamento de Biología Celular de la Universidad Simón Bolívar. A partir del año 2019 me jubilé de la Universidad Simón Bolívar. He seguido trabajando voluntariamente aquí y además desde el año 2022 formo parte de los investigadores que pertenecen a la fundación del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, que es aquí cerca de la universidad. Mis inicios en la docencia, la verdad que se remontan a cuando terminé la licenciatura en química aquí en la Universidad Simón Bolívar. Eso fue en el año 1980 y estuve un año trabajando como instructor en el departamento de química. Me imagino que eso fue lo que de alguna manera me dio la vocación para continuar en la enseñanza, ¿no? Posteriormente me fui a hacer mis estudios al exterior y cuando volví en el año 1989 entré al departamento de biología celular. ¿Qué me motiva a hacer a la docencia universitaria, a la investigación universitaria? Tiene mucho que ver con, vamos a decir, mi deseo, el placer que uno tiene de enseñar y de transmitir el conocimiento a los estudiantes, que, como les dije anteriormente, nació como mi primera experiencia como profesor. También, siendo sincero, lo que me gusta más es posiblemente la investigación científica, pero entonces la universidad da una plataforma excelente para poder realizar investigaciones científicas en el área que a uno le interesa, además de que te permite cierta autonomía en la decisión de las áreas de investigación, sí, hacia dónde ir en tu campo de trabajo, ¿no? En tu campo de investigación. Las proteínas quinasas son enzimas que catalizan la transferencia de un grupo fosfato desde el ATP a otros sustratos proteicos. Y como consecuencia de esto, esas proteínas que han sido fosforiladas por las proteínas quinasas se activan o se inhiben, o sea, de alguna manera ellas son proteínas reguladoras de muchas otras proteínas y enzimas. La proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, también conocida como proteína quinasa A o pKa para abreviar, como lo dice su nombre, es una proteína quinasa que es estimulada por AMP cíclico. El AMP cíclico es un mensajero intracelular que es un nucleótido, realmente, al hablar químicamente de él. El hecho, ¿por qué es importante la proteína quinasa A o la pKa? Es que tiene mucho que ver con muchos procesos celulares, tales como diferenciación, crecimiento, el proceso de la expresión génica, la regulación de la expresión génica, la inmunidad, el metabolismo. Y dado que tiene que ver, como les dije al principio, con crecimiento y diferenciación, hay muchas enfermedades en las que la pKa está involucrada, tales como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, etc. ¿Cómo entré yo en el campo de las proteínas quinasa A? Tiene que ver con el desarrollo de mi trabajo doctoral en la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos. Este lo realicé con la doctora Susan Taylor, la cual es una excelente y reconocida investigadora. Bueno, hasta el día de hoy, después de 40 y pico de años, nos mantenemos en interacción tanto científica como mantenemos una relación de amistad. La verdad que el hecho de que lo que yo hice posteriormente, mi orientación en el área de bioquímica y específicamente en el área de la química de proteínas, tiene que ver mucho con esa etapa de mi vida, de mi tesis doctoral y con las enseñanzas que me dio la doctora Susan Taylor. Para hablarles un poquito de las contribuciones que se han hecho en esta área. Inicialmente,
utilizando aproximaciones meramente químicas, lo que me enfoqué fue en el estudio de la relación que existe entre la estructura y la función de la proteína quinasa A. Y para ello utilizamos técnicas que estaban en boga en ese momento, como las técnicas de marcaje por fotoafinidad y técnicas de entrecruzamiento químico. Muchos de los resultados que se consiguieron con esta aproximación meramente química fueron posteriormente comprobados mediante mutagénesis citodirigida, una vez que los genes que codifican para las subunidades que forman a la PKA fueron clonados. Eso también es interesante, puesto que se comprobó mucho de lo que se consiguió meramente por aspectos químicos, se comprobó por mutagénesis citodirigida. Luego, posteriormente, tuve una oportunidad durante el disfrute de mi tercer año sabático de ir al laboratorio de Susan Taylor de nuevo. Lo positivo de ese año sabático que tuve con ella fue que logramos cristalizar una PKA en su forma de holoenzima. ¿Qué significa esto? Que por estudios de difracción de rayos X uno puede determinar la estructura tridimensional de la proteína. Lo bonito de todo este estudio, que va desde aproximaciones químicas, mutagénesis citodirigida a cristalización final de la proteína, es que cómo coinciden los resultados y cómo se complementan entre sí. O sea que entender lo que uno ve con la estructura tridimensional puede ser comprobado con los estudios previos que se realizaron con esas aproximaciones químicas que les mencioné. Considero que estos estudios de los que les estoy hablando fueron pioneros en el área de la PKA, puestos que han sido, digamos, muy citados por colegas que trabajan en la misma área. Los tripanosomas son protozoarios unicelulares que viven como parásitos y causan enfermedades que son consideradas como desatendidas tanto en humanos como en animales domésticos y salvajes. Cómo entré yo en esta área tiene que ver mucho con mi vuelta a Venezuela. Al volver a la Universidad Simón Bolívar a trabajar, me encontré con grupos que trabajaban aquí en la Simón Bolívar y que también trabajaban en otros sitios de Venezuela, en Caracas, pero en otras universidades, que atacan estos problemas de enfermedades de tipo tropical. Los conocimientos que había adquirido durante mi formación en el exterior, quería aplicarla en algo que se estaba haciendo aquí en Venezuela, ¿no? Y la primera aproximación fue tratar de identificar y caracterizar y purificar proteínas de estos parásitos, de los tripanosomas, que estuvieran involucrados en procesos de señalización celular, dada mi formación en esta área de la señalización celular. El laboratorio comenzamos trabajando con Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico causativo del mal de Chagas en humanos, y lo primero que hicimos fue purificar y caracterizar algunas proteínas quinasas de estos parásitos, así como sus sustratos proteicos. Posteriormente hicimos un trabajo muy similar con otro parásito que se llama Trypanosoma equiperdum, el cual produce una enfermedad conocida como durina predominantemente en caballos y por lo tanto tiene interés de tipo veterinario. La idea de hacer estas investigaciones es comparar las enzimas y las proteínas que están presentes en esos parásitos con las mismas proteínas que están presentes pero en los hospedadores mamíferos. Y lo que uno quisiera conseguir es diferencias entre ellas de manera de que uno pueda atacar específicamente al parásito sin hacerle nada al hospedador, al mamífero. En otras palabras, se quería conseguir posibles, o sea, candidatos a potenciales blancos terapéuticos. Una de las áreas que también trabajamos a nivel de estos parásitos es justamente esa ruta de la cual estuve hablando anteriormente, que es la ruta de señalización mediada por el AMP cíclico. ¿Por qué escogí esta ruta? Porque es interesante que a medida que iban surgiendo las investigaciones, no solo de nuestro laboratorio, sino de otros laboratorios, nos hemos dado cuenta
que las proteínas que están involucradas en esta ruta en parásitos difieren significativamente de las proteínas que están involucradas en esta ruta en mamíferos. Por lo tanto, es un buen candidato. Las proteínas que están en esta ruta son buenos candidatos a potenciales blancos terapéuticos. En este momento nos encontramos justamente trabajando con lo que sería la proteína quinasa A o PKA de estos parásitos, y me encuentro trabajando con Trypanosoma equiperdum específicamente, y la contribución que yo diría que es bastante importante que hemos encontrado es que justamente la PKA de estos tripanosomas es independiente de AMP cíclico, lo cual es una diferencia bastante pronunciada en comparación con las mismas enzimas de parásitos. Por otro lado, me gustaría también hablarles un poco de una investigación que por bastante tiempo estuve realizando en el laboratorio. Digo, estuve realizando, pero realmente todo esto está realizado con un montón de estudiantes que han conducido sus trabajos conducentes a grado en mi laboratorio, y gracias a ellos es que hemos logrado conseguir muchas de estas cosas de las que les estoy hablando. Esto que les quiero comentar tiene que ver con la búsqueda de métodos diagnósticos para la tripanosomosis bovina. En Venezuela, la tripanosomosis bovina es causada por Trypanosoma vivax. Y cuando uno quiere buscar un diagnóstico, una prueba tipo diagnóstico, es necesario, sobre todo si uno quiere hacer una prueba de tipo serológico, purificar antígenos del organismo que uno quiere atacar, que uno quiere buscar. El Trypanosoma vivax tiene un factor limitante en este aspecto que tiene que ver con que infecta animales muy grandes como vacas, ovejas, cabras, lo cual lo hace muy costoso y difícil mantener estos animales en un bioterio. Sin embargo, se ha encontrado que existe lo que se llama reactividad cruzada entre varios de estos tripanosomas. Entonces, lo que nos centramos en el laboratorio fue en la purificación y caracterización de antígenos provenientes de Trypanosoma equiperdum, que fue el que ya les presenté anteriormente, y de Trypanosoma evansi, que es otro parásito, que es el agente causativo de una enfermedad que se llama zurra o derrengadera, también predominantemente en caballos. Y lo interesante es que estos antígenos que fueron purificados tienen reactividad cruzada con Trypanosoma vivax. Entonces, una de las contribuciones también que se realizó en el laboratorio es la generación de un estuche de diagnóstico bastante eficiente, aunque de una manera cualitativa, no cuantitativa, pero es bastante eficiente, tiene como alrededor de un 80% de eficiencia cuando uno la compara con otros métodos, tanto serológicos y moleculares. Este estuche de diagnóstico consistió en enlazar covalentemente a partículas de látex estos antígenos purificados de Trypanosoma evansi y Trypanosoma equiperdum, pero utilizarlo como antígeno de reactividad cruzada para detectar a Trypanosomosis bovina, Trypanosomosis causada por Trypanosoma vivax. Entonces, bueno, aunque esto no ha llegado más lejos que lo que le estoy diciendo, hasta una publicación, digamos, quiero vender un poco la idea de que este estuche diagnóstico pudiera ser muy útil para diagnosticar Trypanosomosis bovinas en rebaños de vacas localizados en áreas remotas donde es muy difícil de realizar otros métodos de diagnóstico. La verdad que he tenido la fortuna de poder dirigir muchas tesis, muchos trabajos conducentes a grados, tanto de pregrado como de posgrado. He supervisado hasta los momentos alrededor de 41 trabajos de licenciatura, 21 tesis doctorales, 9 trabajos de maestría, de grado de maestría y una pasantía postdoctoral. Parte de la pregunta tiene que ver con cómo se hace este trabajo, qué es lo que hay que hacer para ser exitoso en este trabajo.
tiene mucho que ver con realizar evaluaciones periódicas, continuas del trabajo de los estudiantes, mantener un cuaderno de laboratorio donde todos los resultados que se vayan obteniendo se vayan guardando, tratar de hacer presentaciones de avances donde uno pueda orientar y ver hasta dónde ha llegado el trabajo, ¿no? La idea es que en cada uno de estos trabajos conducentes a grado se plantean unos objetivos y que la idea es terminarlos, ¿no? Culminar esos objetivos. Entonces uno debe ir siguiendo la consecución de estos objetivos de una manera continua a medida que avanza el trabajo. Creo que en este sentido es fundamental que el tutor tenga una función dual. Por un lado, debe servir como guía para asesorar, supervisar el trabajo del estudiante que está realizando la tesis. Pero además es muy importante que el estudiante logre su propia independencia, o sea, que él pueda de manera independiente afrontar estos problemas y resolver los problemas que se le está planteando. Entonces, este tipo de cosas es bueno porque ayuda a que el estudiante genere un pensamiento crítico que lo ayude a evaluar, a cuestionar las cosas. Es importante que no esté sesgada su visión, o sea, que él mismo tome las decisiones, o sea, que el tutor no se entrometa y diga cosas preestablecidas que uno quisiera que funcionen de esa manera, pero la idea es que los resultados son los que van a dar y uno tiene que permitir al estudiante que analice sus resultados y llegue a sus propias conclusiones. En ese sentido, es bueno que la flexibilidad es lo que sugiero a un tutor, ser flexible y permitir al estudiante desarrollarse a su propio ritmo. Cada estudiante es diferente y cada trabajo de investigación también es diferente. Bueno, para hablar de las habilidades y valores que se le debe transmitir a los estudiantes, siento que la idea no es solamente transmitir conocimientos o la materia que se está dando en la asignatura, sino tiene que haber ciertas habilidades que también se le debe transmitir a los estudiantes, tales como, bueno, el pensamiento crítico es algo muy importante para que pueda solucionar problemas, pero hay una serie de valores que yo creo que son muy importantes, como por un lado el respeto, tanto a sí mismo como a los demás, como al ambiente, al entorno, la empatía, la responsabilidad, porque uno asume ciertas cosas que tiene que hacer, digamos, tener esa responsabilidad de cumplirlas. Un valor que me parece muy importante es la humildad. Es importante entender que no todos sabemos todo, o sea, que no todo el mundo conoce de todo, y entonces eso es muy importante, ser humilde, era conmovido, por decirlo así, es la fragilidad y vulnerabilidad de la vida. Y eso mismo también me gusta transmitírselo a los estudiantes, que traten de sacarle provecho a la vida, disfrutarla al máximo, porque uno no sabe cuánto dura, ¿no? En referencia a la segunda parte, que tiene que ver con cómo ha evolucionado, digamos, las carreras de biología y química en los últimos años, bueno, es sorprendente la evolución que ha tenido, más que todo por la interdisciplinaridad que se ha creado con otras disciplinas, unido también bueno, al gran avance que ha habido en técnicas biotecnológicas, que han conllevado a avances a nivel de todo tipo. Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano, que se mapeó todo el genoma humano gracias a estas tecnologías nuevas, la generación de organismos vivos para la ganadería, la agricultura, generación de nuevos métodos de diagnóstico para enfermedades, la generación de vacunas. Esto es algo
que vivimos hace poco con la pandemia, la rapidez con que se generó una vacuna, que nos pudimos poner todos en este problema con esta enfermedad que ocurrió en esas décadas, a partir del 2019 en adelante, como unos 2 años estuvimos con eso. Siento que además hay otras, bueno, discúlpenme, para hablar un poquito de química, la creación de nuevos materiales químicos, que eso es algo que también que ha ocurrido mucho. Pero también hay unos aportes emergentes últimamente de nanotecnología y de bioinformática que creo que en un futuro van a ser muy importantes para el desarrollo de la biología y la química. Va a quedar de cada científico, digamos, la utilización de la ética y la responsabilidad con estos avances. Pero creo que todo esto está transformando de una manera impresionante, sorprendente a estas áreas de química y biología. Bueno, durante mi recorrido académico en la Simón Bolívar, he tenido la oportunidad de tener varios cargos administrativos. Siento que uno de los principales ha sido ser miembro y presidente de la comisión clasificadora, que es posiblemente una de las comisiones más importantes de la universidad, porque es la que se encarga de clasificar a los profesores una vez que ellos entran al escalafón. Pero también he sido jefe de departamento, he sido coordinador de un posgrado en estudios interdisciplinarios, he sido representante del departamento ante el Decanato de Investigación y Desarrollo, he sido miembro de los consejos asesores tanto de las carreras de pregrado y posgrado de biología y de química, bueno, entre otros. Mi posición ante esto, claro, esta otra vez es como dual, porque por un lado, dado que me gusta mucho la investigación y la docencia universitaria, participar en estos cargos administrativos obviamente te reduce el tiempo que tú le puedes dedicar a esas otras cosas, a tus clases, a tus investigaciones, sobre todo a la redacción de los artículos a ser publicados en revistas científicas. Todo eso se ve un poco mermado cuando uno tiene estos cargos administrativos. Sin embargo, el haber tenido esos cargos administrativos también te brinda ciertas habilidades que no las consigues de otro modo. Habilidades tales como liderazgo, gestión, aproximaciones para la solución de ciertos problemas, que la única manera de hacerlo es cuando uno tiene un tipo de cargo de esto en lo que tiene responsabilidad, no de hacerlo, de obtenerlo, es cuando uno tiene un cargo de este tipo de responsabilidad en la universidad. He recibido varios premios y reconocimientos, los cuales de alguna manera ayudan a valorar el trabajo que uno ha realizado, tanto en docencia como en investigación, y de cierta manera lo ayudan a uno a reforzar esa pasión que uno tiene por la enseñanza y continuar haciendo este tipo de trabajo. Mi nombre es Daisy Perdomo, trabajo en la Universidad Simón Bolívar en el área de biología celular. He trabajado durante muchísimos años con el profesor José Bubis y eso es lo que ha llevado justamente a recibir el profesor de mérito de la Universidad Simón Bolívar, porque considero que cumple los requisitos para ello. Siempre ha sido un colaborador de manera muy amable con todos los miembros del departamento y del resto de la universidad. Coopera con universidades internacionales, justamente funcionando como profesor tutor de diferentes tesis de posgrado. Todo esto obviamente termina en mantener y elevar los niveles académicos y de investigación de la Universidad Simón Bolívar, y eso es importante obviamente que la universidad reconozca a sus profesores el esfuerzo y el trabajo durante todos estos años. En investigación, el profesor Bubis es un investigador muy reconocido nacional e internacionalmente, soportado por un gran número de publicaciones en revistas arbitradas. Además, ha sido acreedor de premios tanto internos en la universidad y nacionales como contribuciones importantes desde el punto de vista de investigación. Ha desarrollado varias líneas de investigación durante todos estos años, las cuales en todas ha
tiene publicaciones de impacto. Asimismo, todas estas investigaciones ayudan y contribuyen a la formación de los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Es importante resaltar la condición humana del profe Bubis. Es una característica que yo creo que lo define. Siempre ha sido muy colaborador, contribuye a la armonía de los sitios donde trabaja. Siempre ha sido un apoyo para los profesores noveles y un gran consejero para los profesores que tienen mucha más experiencia. Eso es importante resaltar para el mantenimiento y desarrollo de la universidad.